Señores, aquí estamos de vuelta en el poder de la información, a búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes se mantienen con nosotros. Hoy estamos conversando con Enger, que es fiscal adjunto de la Fiscalía de San Francisco de Macorís, y estamos conversando sobre esta ley 0317. 63 6317. 17. Si yo hubiese estudiado Derecho, hubiese quemado el número de la ley. Lamentablemente. Aquí estamos conversando con Enger, porque esta es una ley muy interesante. Una ley muy moderna. Es como ponerle un Mercedes-Benz a un niño prácticamente. Pero si a ese niño lo enseñamos desde pequeño y le guardamos su Mercedes ahí, ¿verdad? Para que aprenda a usarlo. Los países tercermundistas somos especialistas buscando respuestas individuales a problemas colectivos. Cogemos, hay muchos apagones, me compro un inversor. Ese inversor termina siendo una carga para el sistema energético. Y hay que potencializar las plantas para que den más energía porque hay que suplir. No llega el agua, me hago una cisterna de 2 camiones. Tengo el agua almacenada en mi casa, pero es un gasto para el propio Estado, porque esa agua que debiese tenerla el Estado almacenada para, de forma gradual, hacer la distribución equitativa, la tengo yo en mi marquesina de mi casa. Lo mismo pasa con el transporte público. El transporte es malo, el transporte público, y me compro un carro. Pero el exceso y la cantidad de carros que hay en la calle, en vías que no fueron diseñadas para tales fines, sumado a la falta de educación, que es lo más grave que tiene el país, es la gravedad, pues esto ha creado un caos en lo que es el transporte público. Antes de emitirse la ley, venía del este y conversaba con un compañero y decía, el gobierno que no se aboque a resolver este problema del tránsito va a colapsar, porque es insostenible. Aquí en San Francisco prácticamente son taponcitos lo que se llama, pero en Santo Domingo es un tapón de 1 hora que usted tiene que durar por usted cruzar un puente. 1 hora. Usted se imagina el gasto que tiene el Estado durante esa hora. La combustión, la quema de combustible que se compra en dólares, la contaminación ambiental que el Estado tiene que dar respuesta. Entonces, esta ley viene a regular todo esto, pero vámonos por partes. Aquí hay protagonistas del transporte, como lo son los sindicatos, que la gente se empeña en decir que son los dueños del país. ¿Qué rol jugará la clase sindical a la luz de esta nueva ley? ¿Desaparecerá? ¿Tendrá que modificarse? Bien, a partir de esta ley se regulan muchas cosas, como decía anteriormente. Las 7 instituciones que regulan el tránsito se eliminarán. Solo el Intran funcionará actualmente. Luego de esto, ¿qué pasará? Que habrá un mayor control. Ese desorden, o como decimos, esa actuación como chivo sin ley, se modificará. O sea, ya no existirá. Porque, como usted decía, el problema no es un problema individual, o sea, un problema colectivo. Todos debemos asumir la responsabilidad en cuanto a la movilidad terrestre. ¿Qué pasa con esta nueva ley de tránsito, movilidad y seguridad vial? Que se elimina toda esta tramoñas, por así decirlo, que dificultan la mejoría en el tránsito. Abocándonos un poco ya a lo que establece la ley en cuanto a la clasificación de las infracciones en su artículo 300, que la clasifica de 3 formas, en infracciones leves, infracciones menos graves y las infracciones graves. En nuestro país actualmente existe un descontrol. A partir de esta clasificación de las infracciones,
por ejemplo, con la clasificación de las infracciones leves, serán penas de 1 día a 1 mes de prisión. Ya con las infracciones menos graves, serán de 1 mes a 3 meses de prisión correccional. ¿Y qué pasa con las infracciones graves? Serán ya a partir de 3 meses a 3 años de prisión. Pero, ¿qué pasa con el descontrol, como decíamos actualmente, que sucede en la sociedad? Que inmediatamente haya una causa agravante, por ejemplo, cuando se genera un accidente de tránsito y al momento del accidente se estaba haciendo uso del teléfono o no se, antes de salir, no previeron la situación o la condición en que se encontraba el vehículo, esto agravará la situación. Si una infracción era leve, inmediatamente pasa a ser menos grave. Si era menos grave, entonces pasa a ser la infracción grave. Y si es la infracción grave, se aplicará la pena máxima que establece esta infracción. Es decir, que viene dura esa ley. Totalmente. Y bien específica, cuando se habla de casos leves, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquellos accidentes de tránsito que causen lesión que no excedan los 10 días. Cuando nos referimos entonces a infracciones menos graves, serán aquellas lesiones que pasan de 10 días, pero no exceden de los 20 y no dejan lesiones permanentes. Ok, el robo de un semáforo en rojo, ¿cómo está categorizado? Como una infracción leve. Leve. Pero, ¿qué sucede con esta infracción leve? Que tiene pena, como decía, de 3 días a 1 mes. Y las multas son de 1 salario mínimo. Este salario mínimo también implica a aquellos peatones que no hagan el uso debido. Por ejemplo, si están cruzando debajo de un puente peatonal, serán pasibles de esta pena. ¿Y cuáles mecanismos cuenta el Estado para hacer valer el cumplimiento de esa sanción que se le imponga a ese peatón o a ese... Porque el chofer, ok, tenemos ahí la AMET, ¿verdad? ¿Qué pasa al Intran? Como cuerpo represivo, ¿verdad? Perfecto, sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, con el peatón, ¿qué pasaría? Ok, el peatón llegó y cruzó el semáforo cuando no le correspondía. Aunque aquí los semáforos entonces habría que adecuarlo y ponerlo todo de conteo y con un semáforo para el peatón, que en San Francisco no lo hay. Entonces, ¿qué pasaría? Como decía, a partir de la aplicación de esta ley, ya serán más personas que estarán empoderadas. El Intran contará con más agentes, el cual colaborará para la seguridad y la aplicación de esta ley, y nuestro país estará monitoreado las 24 horas con cámaras de seguridad. Es decir, eso contempla la cámara de seguridad. Si yo me robo un semáforo en rojo, me capta la cámara y esa infracción a mí me llega. Exacto. Por esto se aplicarán 2 placas, el cual será una placa en la parte de atrás del vehículo y en la parte frontal, la cual hará más viable la captación de la violación a esta norma. Ok. Esta parte de la no gravedad de la violación de un semáforo en rojo, yo creo que República Dominicana es la primera. Porque esto es penado gravemente en los países desarrollados sobre todo. Cruzar la luz de un semáforo en rojo, porque eso es un asunto de vida. Entonces, al aquí categorizarla así, como no grave, ¿no cree usted que esto podría repercutir y podría tomarse muy a la ligera? Bueno, entiendo que en un principio, como vemos en otros países ya desarrollados, al momento que se viola una luz roja, lo que estamos acostumbrados a ver es que le llega su ticket, o sea, tiene una multa por esto. Pero ¿qué sucede? Si a causa de la violación de esa luz roja se comete un accidente de tránsito, esta es una situación que agrava el hecho. Ok. Solo el cruzarse la luz roja viene siendo un agravante a la acción que se produjo posteriormente. Correctamente. Ok, yo cometo una infracción. Eso queda registrado. ¿Ese registro será acumulativo para el conductor? Sí.
Y sería también agravante para el conductor si comete este hecho nueva vez en 5 años. O sea, si en 5 años comete hechos consecutivos o repetitivos, por ejemplo, se viola la luz roja, eso viene agravándole cada vez más a ese conductor. ¿Y en qué podría terminar? En la suspensión de la licencia de conducir, y esto entonces lo limitaría a manejarse por las calles. ¿Aplica para conductores del transporte público como privado? Sí, sí, como decía anteriormente, ya esta ley elimina lo que es el chivo sin ley, como le decíamos, porque actualmente en nuestro país no se tiene la misma consecuencia que para el chofer de transporte público que del privado. Por ejemplo, a un chofer de esos de carros públicos no se le exige un cinturón de seguridad. Sin embargo, a los vehículos privados se le aplica el máximo. Vemos que la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, detiene los vehículos y le dice que pasa con el cinturón, pero por el lado nos cruza un carro público. Sin cinturón. Sin cinturón, con 7 personas, 8. Pero ya esto se acabará. Esa era una de las cosas que de verdad a mí me molestaban grandemente. Y decía, óyeme, esta ley de tránsito solamente es aplicable, la que tenemos en vigencia, no la promulgada, solamente es aplicable al sector privado. Porque el sector público inobserva toda la ley de tránsito. No te usa luz trasera, pero tampoco tiene ninguna penalidad. Se paran debajo de un semáforo en verde como lo cruzan en rojo delante de las autoridades de la MET y no hacen absolutamente nada. Si bien es cierto que el transporte público es mínimo cuando tú lo comparas con la cantidad de vehículos de transporte privado, pero si tú coges las estadísticas, más de un 90% de las multas es para los transportes privados. Y no es porque el transporte público cumpla con la ley, sino porque prácticamente están exonerados de ese cumplimiento. ¿Cuáles son las garantías que tenemos los ciudadanos de que la nueva ley no va a ser así? Bien, parte de la garantía es el empoderamiento de las instituciones, en este caso el Intran, porque actualmente la ley 241 no los exentas al transporte público, pero ¿qué sucede? El empoderamiento de las instituciones está muy arraigado con esa costumbre. Siempre se ha dado que los vehículos de transporte público se manejan así, sin control. Pero la actual ley, las 241, no lo exenta, como decía, pero las instituciones que están encargadas para esto, para el orden, se sienten quizás con esta, ¿cómo diría? O sea, limitado quizás por los sindicalistas, diría yo, una opinión muy personal, porque se sienten que ellos están protegidos por estos y al momento en que se genera una situación salen al frente, limitan, se arman convulsiones en la ciudad solo por la mejoría que se estaba buscando. Pero a partir de esta nueva ley será un control más absoluto, un control, o sea, arraigado para todos, que será vinculante para todo aquel que maneje un vehículo de motor. Entonces, ¿qué nos pasa? Yéndonos al punto del sindicato, hablando más bien con el ciudadano, no con el fiscal. ¿Qué nos pasa? Vivimos del chantaje, vivimos del acoso. Y no es un secreto para nadie en este país el tipo de comadronería que hay entre los sindicalistas y las autoridades del transporte. Una amistad y un matrimonio muy bien llevado, al punto que yo he conocido casos de que sindicalistas van y sacan la multa de la propia AMET, van y la sacan ellos y le buscan todos los documentos al chofer y punto. Entonces, entra ahí en una crisis de autoridad. ¿Con qué poder lo hacen? Vamos a dejarlo hasta ahí. Somos dominicanos y aquí todos nos conocemos. Pero por eso les preguntaba en un principio, ¿qué rol irán a jugar los sindicatos? ¿Seguirán instituidos como tal? Porque hay algo que yo he sido tan bruto en la vida. Yo tengo 48 años.
Óigase, mi hermano, y a mí nadie me ha podido enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo llego, hablo aquí en esta ruta, de aquí, la Avenida Libertad, eso es mío, y ya nadie ahí puede entrar. Esos son los dueños de esa ruta. Entonces, esos sindicatos van a seguir existiendo de igual manera. Como he dicho, a partir ya de la promulgación de esta ley y de ponerse en marcha, hay un mayor control. El Estado garantizará la factibilidad de la ley, que se concrete tal y como se ha establecido y como ha sido aprobada. Y refiriéndonos ya a lo de las multas, como usted decía, que anteriormente podrían ir a la oficina de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, y quitar esta multa. Ya actualmente los responsables del cobro de las multas es el Ministerio Público, no AMET. AMET va a fungir como una parte acusadora. Como decía, AMET ya no va a existir, sino el Intran. El Intran, pero el Intran va a... La parte que va a ejecutar las disposiciones que se han establecido actualmente. Violo la ley. Crucé el semáforo en rojo, voy hablando por el celular. Me detiene el AMET. ¿Qué hará el AMET? Levantará el acta e inmediatamente la pasa al Ministerio Público, el cual tendrá, o tiene más bien, los mecanismos para un control de estas multas. Al momento en que un ciudadano necesite cualquier documentación, se le limitará hasta tanto no cumpla con el pago de esta multa. O sea que no será algo que en un momento, quizás 5 o 10 años, entiende que va a pagar la multa, puede hacerlo. No, se le limitarán algunas acciones hasta que no pague esa multa. Actualmente vemos, por ejemplo, que para la emisión de una certificación de antecedentes judiciales, aquel que posea una multa no se le puede entregar. O sea, se le limita hasta tanto pague aquella multa. Como mínimo esto. ¿Retención de licencia? Sí. Ok. A la hora de hacer el levantamiento del acta, ¿se hará de forma manual o habrán equipos electrónicos para el levantamiento de esa acta? Actualmente, como se ha manejado actualmente, pero siempre apostamos a más. Día a día tratamos de superarnos y muestra de esto es la nueva ley. Y en el reglamento debiese contener un periodo que por lo menos que ya 2 años o a 3 ya se incorpore la parte tecnológica a la hora de levantar el acta. Esto para evitar los negocios y los acuerdos al margen de la ley y de las buenas costumbres. Lo decimos claramente, porque si ciertamente están enumeradas las hojas de la multa, de levantar el acta, están enumeradas, ese control no lo lleva nadie. Nadie lo lleva en este país. Nadie lo lleva en este país. Porque de llevarlo, hubiera muchas gentes que no estuviesen en el uniforme puesto. ¿Por qué abogo por la parte electrónica? Porque yo trabajo en una empresa, me dotan este teléfono para yo trabajar con una cartera de productos, de 1.500 productos. Por aquí yo trabajo, paso mis pedidos, pero por aquí se registra el lugar y se registra todo, con un buen programa tecnológico, ya sea con un iPad, con su impresora ahí mismo, impresorita pequeña. Se levanta un acta y de inmediato eso va a un servidor que lleva un control. Solo así, y quizás, podríamos regular esta parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, violé la ley, llega, me detiene un AMET. Registra en el aparatico, ¿verdad? Y ese aparatico de una vez va al servidor. Ya ahí hay un mayor control. Pero si se deja los impresos a la parte manual del sargento
y del cabo que la está haciendo a cuenta gota, esperando a ver si se va a hacer o no se va a hacer para anularla. Yo no creo que pueda dar buenos resultados. Abogaríamos por la tecnología que desde que se detenga y se encienda el aparato, de una vez hay un registro, que se diga que alguien violó la ley y que ese agente se vea obligado y compelido a levantar esa acta, porque ya detuvo a una persona, y si la detuvo, por algo fue. Que sea leve, que lo haya dejado ir, pero que quede el registro, que quede la constancia. Porque la parte manual, a mí honestamente no me convence.